Buenas noches, somos el equipo número 4 y vamos a hablar del capítulo 5 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que trata de la financiación privada y prestación de servicios de salud, educación y agua. La financiación y la prestación de los servicios sociales básicos, como lo son la atención médica, es decir, salud, la educación primaria y el agua y saneamiento, son asumidos por diferentes motivos por los gobiernos. Uno de estos motivos es que dichos servicios son bienes públicos y sus precios de mercado no reflejarían por sí solos su valor intrínseco o su valor esencial y los beneficios sociales que generan. Otro motivo importante sería que permite asegurar el acceso equitativo a los servicios sociales básicos. Son los pobres quienes carecen de estos servicios y si tienen que pagar por ellos, pues simplemente no los utilizan, lo que entonces dificulta la salida de la pobreza. Podemos nombrar 3 factores por lo cual ha aumentado el suministro privado en los países pobres. Estos son la falta de recursos por parte de los gobiernos, la baja calidad del suministro público y las presiones para liberalizar la economía. Refiriéndonos a la salud, los países en desarrollo no cuentan con sistemas para prestar el servicio eficientemente, lo que deja en evidencia la poca capacidad y poca disposición de los gobiernos para establecer políticas firmes y eficientes que mejoren los requerimientos del sistema de salud pública actual. El sector privado es quien cubre más de la mitad de los servicios de salud básico y también de una parte significativa del gasto de salud de los países desarrollados de bajos ingresos. El 60% de la población latinoamericana recibe subsidios en efectivo y servicios de salud pagados por los fondos de la seguridad social, y aunque el sector privado ha participado tradicionalmente en la prestación de estos servicios de salud, la necesidad de regulación por parte del Estado es necesaria no solo para proteger a los consumidores, sino para contener los costos, ya que todos los ciudadanos deberían tener acceso a los servicios de salud básicos y a la prestación de las empresas privadas. Puede contribuir a satisfacer distintas necesidades, pero limita el acceso a los grupos más vulnerables, ya que todos no pueden costear una atención médico privada. Es por lo que entonces el Estado, a través de sus distintas instituciones encargadas de ejecutar este derecho, debe garantizar la implementación de políticas de salud que beneficie a todos sin ningún tipo de privilegio, la raza, género o cualquier otro, para así garantizar el acceso a los más vulnerables y también implementar políticas para motivar la participación del sector privado que actúe como ente regulador, que proteja a estos grupos del alza de los precios y la especulación. En cuanto a la educación, podemos decir que aproximadamente el 10% de los estudiantes acude a escuelas privadas de educación primaria, tanto independientes como dependientes del Estado. Esta proporción tiende a ser mayor en los países en desarrollo. En América Latina, los centros educativos privados absorben más del 14% del total de las matrículas en educación primaria. Existen 3 cuestiones vitales en la financiación y prestación de la educación. La primera está relacionada con la demanda. El elevado costo para los hogares que ésta representa condiciona el acceso universal a la educación básica. La segunda se atañe al desempeño comparativo de las escuelas públicas y privadas. Y la tercera se atañe a las subvenciones para las escuelas privadas. Estas 2 últimas están relacionadas con la oferta y tiene que ver con la equidad y la eficiencia. En cuanto a la financiación pública de escuelas privadas, podemos decir que los gobiernos de gran parte de los países en desarrollo argumentan que la educación privada cubre la mayor parte de demanda en materia educativa, por lo que los gobiernos se hacen cargo del pago de salarios a los maestros de estas escuelas privadas, dando como desventaja en algunos casos que estos maestros no se sienten con la obligación de rendirle cuenta a los representantes de los alumnos ni a los directivos de las escuelas. Sin embargo, la educación privada no se da abasto, ya que hay un exceso de demanda. Para lograr una prestación privada que sea positiva para las personas pobres, los gobiernos han creado métodos de financiación a la educación a través de los llamados vales. Esto para garantizar que los niños de las familias pobres que no puedan asumir los pagos escolares puedan asistir a escuelas privadas. Un ejemplo de esto es Colombia. Es uno de los países en utilizar este método, ya que había una escasez de colegios públicos en educación secundaria.
Muchas empresas privadas abastecedoras de los servicios de suministro de agua y saneamiento tienen poco interés en abastecer de estos servicios a las zonas rurales de los países de bajos ingresos, porque se considera que las zonas rurales no les generan beneficios. Estas empresas privadas de suministro de agua han encontrado la manera de excluir de los servicios a las personas pobres e incluso a las que viven en áreas urbanas, por lo que continúa siendo limitada la participación de estos sectores privados en el suministro de estos servicios, donde vive la mayor parte de la población. En cuanto a los precios de los servicios, lo que más perjudica a los usuarios es el hecho de que el sector privado y las sociedades públicas privadas sean reacios a financiar inversiones menos lucrativas en zonas rurales pobres, muchas veces de manera directa con tarifas excesivamente elevadas y desproporcionadas para los pobres. Estas sociedades públicas privadas se basan en el principio de que los clientes deben pagar por los servicios, por lo que la privatización del agua y saneamiento se ha traducido por la implementación de tasas muy elevadas de forma súbita en aras del éxito. Pero esto ha traído consecuencias desastrosas para algunos países. Siendo esto así, las empresas estatales de suministro de agua han demostrado que es posible utilizar los ingresos adicionales para mejorar los servicios y ampliar la cobertura. No todas las privatizaciones de suministro de agua y saneamiento han sido un fracaso. En África, estas han contribuido a la mejora de la calidad del agua. El éxito de estas privatizaciones depende en gran medida de la regulación gubernamental. Gracias a que la voluntad política se ha encontrado presente, es que los pobres se han beneficiado de los servicios de suministro de agua privatizados. Planteamientos prometedores. Ya que los programas gubernamentales han logrado muchos éxitos en la prestación de servicios sociales básicos para todos los ciudadanos, la privatización no tiene que contemplarse como la única opción para reformar los servicios públicos mal gestionados. Las recientes presiones a favor de la privatización de los servicios sociales básicos han obviado las pasadas experiencias de los países desarrollados, así como las que muchos países en desarrollo están aplicando actualmente, que dependieron de los sistemas estatales para proporcionar estos servicios a la mayor parte de sus ciudadanos cuando estos se encontraban en proceso de desarrollo. Para ese entonces, los actores privados solo desempeñaban un papel limitado. Muchas de las actividades de los sectores sociales producen bienes públicos o dependen de muchos factores externos, lo que hace necesaria la intervención del Estado para proporcionar servicios básicos para todos. En la mayoría de los países en desarrollo con buenos resultados en la actualidad, consiguieron mejorar sus indicadores en la salud, en la educación y en el suministro de agua y saneamiento en una etapa temprana de su desarrollo, mediante la financiación de los ingresos obtenidos por el gobierno. Si se pretende incrementar la contribución del sector privado en la consecución de los objetivos de desarrollo del milenio, será necesario mucho más apoyo internacional para instituir la capacidad de regulación en esta y otras áreas de infraestructuras. La capacidad de regulación de los países en desarrollo debe estar constituida de forma que el suministro público y privado funcione para todos los servicios y para todos los usuarios, actualizando la formación del personal gubernamental, lo que no quiere decir que los países ricos necesariamente aporten más ayuda o cooperación técnica, sino que dichos países asuman el costo de las transferencia de conocimientos y el intercambio de experiencias entre los países pobres. El Estado puede garantizar que el sector privado desempeñe un papel complementario en el suministro y la financiación de estos servicios sociales básicos, contando con más información sobre el sector privado y mayor capacidad de regulación, ya que en todos los sectores debería existir capacidad de regulación antes de proceder a la privatización. De no ser así, puede que el sector privado se limite a responder a una demanda diferente y no al exceso de demanda, ya sea en educación, en atención médica clínica o en agua y saneamiento.